Una vez más, la oposición quedó en ridículo y desenmascarados. Heráclito Landines, quien es representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, dejó en ridículo a la también representante Carolina Arbeláez por el Partido del Cambio Radical, quien de forma descarada se atrevió a mencionar en un debate que tenían en la revista Semana que supuestamente el presidente Gustavo Petro era un dictador, y no contenta con esto lo atrevió a llamar de misógino y que supuestamente este solamente contrataba delincuentes en su gobierno. Landines, por supuesto, no dudó en poner en su lugar a Carolina, indicándole que, contrario a lo que ella menciona, el presidente Gustavo Petro, por supuesto, no es ningún dictador, pues este no ha cerrado medios de comunicación, tampoco ha violado las elecciones que se han llevado con completa normalidad en el país, entre muchas otras cosas más. Así que preste mucha atención a la respuesta del representante Heráclito a las falsas declaraciones de la también representante a la Cámara, Carolina Arbeláez. Jairo, yo creo que el presidente Gustavo Petro, candidato, prometió precisamente no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que vemos es que pues Gustavo Petro es un populista, es un misógino, es un dictador. No, eso sí no es cierto. Así es, Heráclito, y esa es mi percepción. Gracias a él hay más mujeres en el Congreso. Petro, si no fuera un dictador, no nos estaría amenazando con una Asamblea Nacional Constituyente por no aprobarle las reformas. Porque en la Cámara de Representantes intentamos proponer, fuimos uno de los partidos también que propusimos, que intentamos llamar al gobierno de Gustavo Petro a una mesa de concertación precisamente para la reforma a la salud. No fue posible concertar de ninguna forma, ni siquiera inventándonos una subcomisión fue posible. La reforma a la salud en la Cámara de Representantes pasó tal cual como la radicó el gobierno, sin ningún tipo de modificación. Entonces, aquí claro es que el gobierno de Gustavo Petro lo que quiere es imponer unas reformas, que quiere gobernar para la mitad de un país con un discurso que divide y que polariza, que se le olvida que es el presidente de todo Colombia y no simplemente de un sector. ¿Y usted cree que es un dictador? Aquí, ¿eso qué? ¿Perdón? ¿Usted cree, le entendí que él es un dictador? Es un dictador porque entonces nos amenaza con ahora convocar a una Asamblea Nacional Constituyente si no le pasan las reformas porque simplemente les quedó grande concertar, no pudieron concertar unas reformas donde lo único que estábamos pidiendo era proteger lo que funcionaba del sistema de salud, que tantos años nos ha costado construir. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto aceptar, además porque vienen aquí con un cuentazo que ya nadie les cree, que es que van a venir a cambiar y a transformar el Cauca, pero allá lo único que han hecho para el Cauca es empoderar a los grupos criminales, es que hoy tenga a la ciudadanía acorralada en el Cauca, que es lo que está pasando hoy allá y que son las alertas que se han venido generando. ¿Qué ha hecho Francia Márquez por el Cauca? Yo quisiera preguntarle a Heráclito muy puntualmente que nos diga qué ha hecho Francia Márquez por el Cauca, si hoy lo único que llegaron al Cauca fue a pagarle $1 millón a jóvenes delincuentes y es el único programa que ha llevado al Cauca. No, el presidente no puede ser un dictador, fue elegido en el marco de la Constitución y la ley por la mayoría de los colombianos. Me gustaría recordarle a mis compañeros que un dictador significa que haya cerrado medios de comunicación, que haya prohibido hacer elecciones periódicas, que prohibiera los partidos políticos, que prohibiera la libertad de prensa. Eso sería una dictadura. Y aquí estamos en otro escenario. Hay elecciones periódicas, la oposición tiene las reglas, las garantías para participar, los medios de comunicación en todos los escenarios circulan libremente, transmiten libremente. Es decir, que es un dictador porque propuso iniciar un proceso constituyente. Señores, yo creo que ustedes tienen que, como dijo Cadavid, devolverse a Derecho Constitucional 1 en la universidad y saber qué es una dictadura y qué no es una dictadura. En segundo lugar, vea, Carolina, el presidente de la República, cuando conformó el pacto histórico, garantizó que la mitad de los congresistas elegidos fueran mujeres. Pues, por lo tanto, ese adjetivo de que el presidente es misógino es irresponsable. El presidente es un demócrata que ha promocionado, que ha garantizado que más mujeres ingresen a los escenarios de decisión en este país, como el Congreso. A mí me gustaría, por ejemplo, que su partido, que está en la otra orilla ideológica diferente a la mía, tuviera más mujeres como usted, que defiende sus ideas, que tiene formación, aunque no las comparta, pero que existieran más mujeres. En su partido de 14 representantes de la Cámara hay 2 mujeres. En el pacto histórico de 30, la mitad eran mujeres. En el Senado de 20 senadores, la mitad son mujeres. Es decir,
se garantiza la participación igual de las mujeres y los hombres en el proyecto del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico. Pero además, insisto, vea, que el presidente promueva... ¿Y le iba a contestar lo de Francia, que le planteaba a Carolina? Vea, Francia en este momento está priorizando y ejecutando todo lo que tiene que ver con el Ministerio de la Igualdad y ha priorizado el departamento del Cauca. Pero no es, como dice Carolina, que vamos a premiar con 1 millón de pesos a delincuentes. Si el requisito para acceder los jóvenes a ese 1 millón de pesos es que no tengan procesos penales y mucho menos condenados. No pueden estar en ese proceso. 2, que estén vinculados a estudiar formalmente donde estén en su municipio y que participen en actividades sociales y culturales. Eso no es de delincuentes, es de jóvenes marginados en este país, que es desde el Estado se les brinde las condiciones para que se vinculen a procesos sociales que vayan a mejorar su entorno social y cultural en el municipio o la ciudad donde están. Y eso es algo bueno para los jóvenes en Colombia. Pero no les gusta porque lo propone el presidente Gustavo Petro, porque prima las diferencias políticas en vez de primar el beneficio social de la gente. Si se pudiera usted... Sí, Carolina, solo una cosa rápido para Heráclito. Si la Constitución lo permitiera, ¿usted estaría de acuerdo? ¿Le gustaría la reelección de Gustavo Petro? Yo creo que eso tiene que ser una discusión grande. El presidente dijo que no buscaría la reelección y yo le creo. Yo le creo. Pero si alguien propone eso, hay que discutirlo en el Congreso de la República. ¿Cuál sería el marco legal, constitucional y el escenario político para discutirlo? Pero veo que a usted sí le gustaría una reelección. A ver, Carolina. A mí me gustaría que se reeligieran las ideas del pacto histórico, del proyecto del presidente Gustavo Petro, que es... Pero no Gustavo social. Petro. Pues sí. Habría que discutirlo. Bueno, Sí, usted deja la duda. Usted deja la duda que sería el pacto histórico, pero no el presidente Gustavo Petro. A ver, Carolina. También habían firmado en mármol, Jairo, así que... Sí, para que se le pueda continuar con las ideas, lo primero que tienen que hacer es las cosas bien, lo primero que tienen que hacer es ejecutar los recursos, llegar con los recursos a las regiones, solucionar los problemas de la gente. Es que aquí pues es muy fácil decir que quieren continuar con un gobierno que ha fracasado y que en todas sus políticas, y que definitivamente pues lo que vemos es que no saben gobernar. El pacto histórico del presidente Gustavo Petro siempre ha hablado de incluir los diferentes sectores sociales, de incluir a este país los menos favorecidos y que lleguen al poder como llegó Francia Márquez. Eso es muy importante porque son caras nuevas que vienen desde las bases sociales de este país, de abajo. Y además, quiero recordarle al compañero del Centro Democrático, compañero en la Cámara, que fue Paloma Valencia la que propuso alguna vez dividir el departamento del Cauca en 2 departamentos, uno para los indígenas y otros para los blancos, entre comillas. Eso sí es dividir el país, o por lo menos dividir un territorio como es el Cauca, que es tan diverso que todos deberíamos trabajar para mejorarlo. Entonces creo que, insisto en esto, la propuesta del presidente de la República de iniciar un proceso constituyente es democrático, se basa en la Constitución Política de Colombia, y no me vengan aquí con el discurso que tenemos que defender la democracia. La democracia se defiende hoy defendiendo la Constitución, y la constituyente está en la Constitución Política de Colombia. Entonces, ¿cuál es la idea de defender la democracia? Defender la Constitución y el Estado social de derecho que tenemos los colombianos. ¿Y usted cree que el presidente está buscando la reelección? Pues él lo ha dicho, no tengo intención de reelegirme y no impulsaré una constituyente en ese sentido. Pero ¿usted cree que en medio de todo esto, y se lo pregunto a los demás de una vez, el presidente Gustavo Petro sí busca una reelección? La constituyente podría hacerse antes del 26, después del 26, porque los términos son precisos e incluso podrían presentarse después del 26. Entonces, en ese escenario, partir de que el presidente quiere reelegirse porque hizo una propuesta democrática, enmarcada en la Constitución, la ley, es que está buscando la reelección. Porque significaría además, Jairo, presentar un proyecto de ley del Congreso, hacer los trámites respectivos con las mayorías para una ley estatutaria y después iría a revisión de la Corte Constitucional. Revisión de la Corte Constitucional, que cuando la Corte encuentre la constitucionalidad de la ley, iría y sí a sesión presidencial. Y después todo el proceso de la convocatoria. Entonces puede ser que si iniciáramos el proceso hoy, se podría dar después de 2026. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos para argumentar si se precisa reelegir el presidente o no. Ese no es el escenario indicado.